Sobre Israel, opinamos todos. Muchos estudiantes universitarios y todos los manifestantes anti-israelíes creen erróneamente que un país llamado Palestina estuvo poblado por un pueblo llamado palestinos hasta la Segunda Guerra Mundial, después de lo cual los judíos que escaparon del holocausto nazi comenzaron a migrar allí como colonos para tomar la tierra de los árabes. Hoy en día, según dice esta narrativa, son ocupantes coloniales de tierras palestinas robadas. Como en muchas otras ocasiones, no busques intelectualidad o certezas fácticas en gente religiosa que encumbra estas falsedades como si rindiesen culto a Buda. La primera mentira, la más evidente, es el hecho que nunca ha existido un país llamado Palestina y que los judíos fueron los habitantes originales de este territorio. Si bien es cierto que muchos judíos emigraron a Palestina del mandato británico después de los pogroms de la década de 1930 y luego del holocausto de la década de 1940, ha habido una presencia judía continua en Israel desde el comienzo de la historia registrada, siglos antes del nacimiento de Mahoma, de la vida de Jesús sobre la tierra y de la llegada del Islam. Jerusalén se menciona 667 veces en la Biblia hebrea y ninguna vez en el Corán, ni una. Cuanto más retrocedemos en la historia, es aún menos exacta la utilización del término colonos cuando se aplica a los judíos que vivían en Israel. El templo del rey Salomón fue construido en algún momento entre los siglos X y VI antes de la era cristiana, y el segundo templo fue construido entre 538 y el 516 antes de la era cristiana, reconstruido alrededor del 20 antes de Cristo y luego destruido por los romanos en el año 70. El Islam se aventuró en la tierra de Israel como fuerza colonial en el siglo VII. Los musulmanes construyeron la mezquita del Aqsa en el sitio del templo de Salomón como expresión de su triunfalismo. Los académicos que condenan universalmente al colonialismo europeo y al imperialismo estadounidense rara vez reconocen al imperialismo islámico, especialmente cuando se trata de Israel. Durante la mayor parte del siglo XIX, la tierra estuvo escasamente poblada y en ruinas. Cuando Mark Twain viajó allí en la década de 1860, la encontró en gran parte abandonada. En su libro Innocents Abroad, la llamó desolada y desagradable y la declaró un desierto silencioso y lamentó que la renombrada Jerusalén, el nombre más majestuoso de la historia, haya perdido toda su antigua grandeza y se haya convertido en un pueblo pobre. Los diversos califatos islámicos ocuparon la tierra hasta que el Imperio Otomano la perdió en la Primera Guerra Mundial. Luego la Liga de las Naciones entregó la tierra de Gran Bretaña para establecer la patria nacional judía y la rebautizó como Palestina del mandato británico. Otro componente que se pasa por alto en la afirmación simplista de que los judíos tomaron la tierra de los árabes es que muchas veces hectáreas de tierra en Israel fueron compradas por judíos a árabes. Como señala Robert Spencer, los judíos que regresaron a Israel en el siglo XIX y principios del XX no llegaron como merodeadores armados, arrebatando tierras a sus propietarios por la fuerza. Obtuvieron la tierra de una manera mucho más convencional y prosaica. La compraron. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas votaron a favor de dividir la tierra en un estado judío y un estado árabe. Ningún árabe se llamaba a sí mismo palestino en ese momento. Puede que el nacionalismo palestino haya comenzado en 1920, pero no fue hasta después de la Guerra de los 6 Días de 1967 que los árabes empezaron a llamarse a sí mismos palestinos. Como resultado de la votación de la ONU, la resolución 181, muchos miles de judíos que vivían en todo el Medio Oriente y norte de África fueron expulsados de sus hogares. A pocos se les permitió llevarse sus pertenencias. Fueron exiliados por la fuerza y enviados al naciente Estado de Israel, que según los nuevos ocupantes de sus hogares y propietarios pronto se convertiría en el gran cementerio de los judíos, en la guerra venidera cuando 5 naciones árabes invadieran y trataran de estrangular a los judíos en su hogar nacional. Pero las naciones árabes perdieron la guerra. Los combatientes judíos victoriosos la llamaron su guerra de independencia y los árabes comenzaron a referirse a su pérdida como la Nakba o gran desastre. A pesar de la acusación de que Israel está ocupando Palestina, casi todos, más del 90% de los palestinos que viven hoy en Cisjordania, están siendo gobernados por la autoridad palestina. Referirse a este territorio como la Cisjordania ocupada es tan absurdo como referirse a la península arábiga como ocupada por los árabes, o a Francia como ocupada por los galos. Las Naciones Unidas son el propagador más atroz de la idea de que Israel es un estado colonial que ocupa Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. Un artículo del Wall Street Journal del 2016 documentó 530 referencias de la Asamblea General a que Israel es una potencia ocupante, frente a 0 para Indonesia cuando habla de Timor Oriental, Turquía sobre Chipre, Rusia sobre Georgia o Crimea, Marruecos sobre Sahara Occidental, Vietnam sobre Camboya, Armenia sobre Azerbaiyán y Pakistán sobre Cachemira o China sobre el Tíbet. El documento Palestina ocupada de la UNESCO utiliza la frase Israel, la potencia ocupante, 13 veces. Los manifestantes más ruidosos, especialmente los estudiantes universitarios, ignoran felizmente toda esta historia. Se les ha condicionado a responder a los términos colonial y asentamiento con imágenes de europeos blancos invadiendo los territorios ancestrales de los pueblos rojos, morenos y negros.
Sobre Israel opinamos todos, pero ninguno de los que opinan puede ofrecernos una prueba que existe un pueblo aborigen en la tierra de Israel que no sean los judíos, ya que como bien dijo Elliot Abrams, el término asentamiento pierde significado cuando se aplica a unos judíos que construyen casas en la capital de su nación.